Ok. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a esta actividad que es una actividad de presentación de Realidad Económica número 337. Así que encantadísimos de poder presentar desde el Instituto Argentino para el Desarrollo Económico y su nave insignia, que es Realidad Económica, esta actividad, esta presentación de un trabajo denominado Modelos de Justicia Distributiva y Articulaciones Político-Ideológicas, cuyo autor estará con nosotros, Pablo Villarreal, perdón. Este, Estarán también con nosotros dos muy amigos de la casa, Martín Burgos, del Departamento de Economía del Centro Cultural de la Cooperación, y Ana Grondona, también de la dirección del Consejo Directivo del Centro Cultural de la Cooperación. Así que nada, yo estoy un poco como suplente porque Marisa puede tener algunos inconvenientes técnicos, lo que desarticula un poco la paridad de género, pero articula otra paridad que es la de las profesiones, porque, digamos, teníamos una mesa sociológica mayoritaria, ahora pasa a ser un poquito menos, un poquito más paritaria. Pero bueno, interesantísimo trabajo el que vamos a presentar hoy, por eso lo hemos elegido. Eh, una investigación sobre los modelos distributivos y sobre, digamos, estas articulaciones ideológicas de segmentos de la población, estas adscripciones de distintas capas y segmentos de la población a esas ideologías, es lo que nos va a mostrar Pablo Villarreal. Bueno, Bueno, Pablo es sociólogo de la Universidad de Buenos Aires, becario doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas, del CONICET, y trabaja en el Instituto de Investigaciones Gino Germani. Gino Germani es un cliente habitual de Realidad Económica. Hace una semana tuvimos otros dos exponentes acá de ese fantástico Instituto de Ciencias Sociales, uno de los más importantes de nuestra América, tenemos que decirlo. Así que por eso es un orgullo para nosotros presentar este trabajo y en general, ¿no es cierto?, los trabajos que produce ese centro de investigación. Así que le damos la bienvenida a Pablo, que tendrá unos 20 minutos para exponer, luego vendrán la comentarista Ana Grondona y Martín Burgos. ¿Eh? Así que muchas gracias por estar con nosotros, Pablo. bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto para mí estar acá también. Quiero agradecer al IADE, a Marisa, eh, a todos también, el equipo que trabaja en el IADE por permitirme publicar este artículo. También quiero agradecer al GESID, que es el grupo de investigaciones al que pertenezco, el grupo de estudios críticos sobre ideología y democracia, que está afincado en el Instituto Gino Germani, y también al Observatorio Crítico de la Opinión Pública, que es donde en primera instancia se hizo esta investigación y que pertenece al Centro Cultural de la Cooperación. Así que ese es el marco institucional donde llevé adelante este trabajo de investigación que terminó siendo este artículo. Así que bueno, en principio les quería plantear, digamos, no abordar directamente el contenido, de alguna manera sí, pero también comentar las razones por las preguntas que aparecen ahí, las razones de la hipótesis, después mostrarle algunos gráficos que son los más importantes, y también después, que también fue un trabajo de revisitar para mí este artículo, ver qué actualidad tiene y qué se puede decir hoy de lo que ahí está escrito, ¿no? Porque este trabajo está escrito antes de la pandemia, antes de lo que pasó desde el 2020 en adelante, y como que muchas de estas cuestiones se pueden reactualizar como desplazamientos ideológicos que estaría bueno pensarlos, ¿no? En principio voy a intentar ser breve, en todo caso me avisan si me estoy pasando el tiempo y lo vamos viendo eso. En principio les comento que
este trabajo es como una extensión de mi trabajo de tesis, el trabajo de tesis que realicé en la Universidad de San Martín, donde ahí yo me hacía la pregunta por la desigualdad, ¿no? Por las tendencias en la desigualdad, sobre todo en los años de la posconvertibilidad, en los años kirchneristas, y veía esta tendencia de la desigualdad a crecer que se mantuvo durante todos esos años. Y las explicaciones canónicas que tienen que ver con eso, tienen que ver siempre con la intervención distributiva del Estado, tanto por transferencias condicionadas o por la extensión de la cobertura social y jubilatoria. O hay otro orden de explicaciones que yo considero que son más ortodoxas, que tienen que ver con los cambios en el mercado laboral, tanto en lo que tiene que ver con o la oferta o la demanda de trabajo. Entonces, esas explicaciones no me convencían y de alguna manera en la tesis lo que intento es discutir con esas posiciones, tomando un marco teórico de la economía política que me permita pensar la desigualdad como el emergente de un conflicto social, ¿no? Más que como una política del Estado o como cambios en el mercado, sino pensarlo más del emergente de luchas políticas en torno a la distribución económica, en torno a lo político, pero también esto, la cuestión ideológica, ¿no? Entonces tomo el marco de la teoría de la regulación francesa ahí. ¿Por qué? Porque me permite pensar los modelos y los modos de desarrollo, y cómo estos, digamos, el modelo de desarrollo es diferente al modo de desarrollo, en tanto un modelo de desarrollo es un marco normativo de lo que los diferentes actores socioeconómicos consideran que es el desarrollo y cómo debería organizarse una sociedad para alcanzar el desarrollo, ¿no? Entonces se llama modelo porque cada actor social, digamos un gobierno, un partido, la Unión Industrial Argentina, la CGT, la EA, tienen un modelo, ¿no? Y el modo de desarrollo es lo que surge en los hechos una vez que esos diferentes modelos de desarrollo entran en conflicto, y el modo de desarrollo de alguna manera es el emergente de ese conflicto entre diversos modelos de desarrollo. Entonces, esta idea a mí me parecía muy interesante para describir lo que había pasado, ¿no? Y no voy a entrar ahora en los detalles de esto, pero lo importante es que esos modos de desarrollo tienen cada uno un régimen de desigualdad asociado, en el cual siempre es importante la tendencia que toma ese régimen de desigualdad a lo largo de los años, porque explica de alguna manera cómo se está distribuyendo el ingreso, cómo se está distribuyendo la riqueza y sobre todo qué forma toma el conflicto distributivo. Ahora, lo interesante es que cada régimen de desigualdad, y esto lo dice Boyer como representante de la teoría de la regulación francesa, pero también Piketty en su último libro, cada régimen de desigualdad necesita un orden justificativo desde las ideologías que permita sostener esas tendencias a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces de acá aparece un poquito la pregunta que me hago en el artículo acerca de cómo se justifica una distribución regresiva del ingreso como la que tuvo lugar durante el macrismo. ¿Por qué eso es posible? ¿Por qué una sociedad lo aceptaría, no? Y además, ¿cómo se articula ese régimen digamos, ese orden de justificación con otras ideologías o otros elementos ideológicos, y cómo se articula con otras posiciones políticas, ¿no? Con las posiciones políticas. Entonces, al momento de hacerme esas preguntas, tuve dos hipótesis que me parecen centrales ahí en el trabajo. Y la primera es que esos posicionamientos antidistributivos, o sea, porque, digamos, lo que el macrismo manifestó muy abiertamente fue una oposición a la intervención distributiva del Estado. Pero la pregunta es, ¿desde cuándo, cómo aparecen esos ideologemas, esos discursos que terminan cuajando en ese gobierno? Entonces, la hipótesis es que esos aparecen, sobre todo con más fuerza, a partir del conflicto entre el gobierno y el campo, que es del 2008. Y ahí yo lo marco en el artículo porque ese es un conflicto bien distributivo. El corazón de ese conflicto es distributivo y tiene que ver con cómo se reparte los dólares que entran por las exportaciones en ese momento. Ahora, lo interesante ahí es que esa posición antidistributiva en un principio de lo que fue la mesa de enlace, después se va desplazando hacia otras posiciones antidistributivas
que terminan siendo más no quiero pagar impuestos, o el Estado no debería entregar planes sociales porque fomenta la vagancia. Son formas en las que se va desplazando esa ideología antidistribucionista. Entonces, y la segunda hipótesis también tiene que ver con que en ese momento, en la que esa contradicción, lo que uno llamaría la contradicción principal de esa coyuntura, que es campo versus gobierno, que a la vez está sobredeterminada o que está vinculada a otras contradicciones, como puede ser peronismo, antiperonismo, campo versus industria, terminan también generando una nueva contradicción entre estas dos posiciones o dos modelos de justicia distributiva. Las que usamos, los conceptos que usamos ahí son el modelo de justicia de mercado y la justicia social, ¿no? Como modelos contrapuestos. Y dicho muy resumidamente, la justicia de mercado vendría a ser ese tipo de justicia en el que se piensa lo justo como un emergente de la repartición de los resultados de la producción a partir del mercado, ¿no? De las prestaciones individuales que tienen las personas en el mercado, expresadas en los precios relativos, y ahí la jerarquía social o la recompensa se da a través del desempeño en la productividad de alguna manera. En cambio, el modelo de justicia social, ahí lo justo está determinado por normas establecidas de manera política, de manera colectiva, y están, digamos, por fuera de los contratos entre privados en un mercado. Y bueno, esto está atado a una concepción de los derechos civiles y a una tradición, ¿no? de acceso a la salud, a la seguridad social, a la protección en el empleo, a la organización sindical también. Una tradición que claramente está asociada a los movimientos populares y al peronismo en Argentina también. Entonces, y además hay otra idea que sobrevolaba, y después esto lo quiero revisitar al final, es que, digamos, hay como, yo digamos, tengo una hipótesis de que hay una hegemonía de la justicia de mercado por sobre la justicia social, que actúa como una especie de cuello de botella ideológico para la intervención redistributiva del Estado. Así como, parafraseando a los economistas que hablan de cuello de botella cuando se refieren a la restricción externa, acá hablábamos de cuello de botella ideológico para esa intervención redistributiva, ¿no? Y ahora les voy a mostrar un poco qué es lo que nos decían los datos sobre esto que estoy diciendo. Voy a compartirles pantalla. A ver, esto. Bueno, a ver. Bueno, lo que ven ahí es la evolución del Gini, de la pobreza y la indigencia desde 1999 hasta el 2019, ¿no? Y lo que se ve es esta tendencia de la que yo hablaba, que es una tendencia desde el año 2001 en adelante. El Gini empieza a caer marcadamente y después tiene como un rebote en el periodo del macrismo, ¿no? que vuelve a subir. Se ve ahí digamos, en este punto empezaría un nuevo régimen de desigualdad que necesita también otro orden de justificaciones. Y también más o menos pasa lo mismo con el nivel de pobreza y con el nivel de indigencia. Entonces lo interesante era ver que, según los datos del America's Barometer, que es una encuesta que se hace en toda Latinoamérica, y hecha por una universidad norteamericana, es que estas que son el porcentaje de posiciones antidistributivas en Argentina empieza a crecer justamente y acompaña la caída de la desigualdad en Argentina. Es un dato muy interesante. A mayor intervención distributiva del Estado, suben las posiciones antidistributivas en Argentina. Entonces, a partir de ahí, esta idea de la justicia social y la justicia de mercado, lo que intento hacer es generar como un índice en esta encuesta que realizamos con los miembros del GESID y con la que trabajamos en el OCOP,
a partir de una encuesta que hicimos en la provincia de Buenos Aires a fines del 2018, trabajar la idea, a partir de la respuesta que nos daban, ubicar a esas personas en un rango entre si están más cerca de la justicia social o la justicia de mercado. Y eso lo armamos en torno a 4 preguntas. Tomábamos 4 preguntas del cuestionario y eran una que denotaba individualismo, que era en el mundo actual nadie te ayuda en nada, solo puedes ayudarte vos mismo, básicamente, el nivel de acuerdo con esa frase. La otra era, los sindicatos solo le hacen mal a este país y arruinan las posibilidades de crecer de las empresas. Después había otro que era reconocer el grado de solidaridad en la sociedad o en las relaciones sociales, cuando la respuesta a la frase de todos los logros individuales tienen un correlato de ayudas de la comunidad, digamos. Entonces, a partir de trabajar con esas diferentes respuestas, las poníamos en común y generábamos un índice de el posicionamiento en torno a la justicia distributiva, que en grandes rasgos es el primero, ¿no? Lo que dice, la categoría que dice JMI es justicia moderada, justicia del mercado intensa, le sigue la justicia del mercado moderada, la justicia social moderada y la justicia social intensa. Con lo que ven ahí, digamos, la hipótesis en la que yo decía, bueno, hay una hegemonía de la justicia de mercado por sobre la justicia social, un poco se comprueba porque hay una mayor cantidad de gente que sostiene posiciones de justicia de mercados. Alguno, el 26,4% lo hace de manera intensa y un 41,3% lo hace de manera moderada, pero es muy mayoritario con respecto a los que sostienen la justicia social, ¿no? Eso es, a grandes rasgos, lo primero que encontrábamos. Y lo siguiente es, en un momento de crisis, como el que venimos atravesando del 2009, lo que empiezan a surgir con mucha fuerza son estos discursos del autoritarismo social, ¿no? Que es otra cosa que empieza a surgir con fuerza en Argentina, las ideologías vinculadas al autoritarismo, y lo que vemos acá también es cómo la justicia de mercado se asocia a los discursos autoritarios. Ustedes vean que entre los que son muy autoritarios, que son estos que están acá y son de la primera barra, los que sostienen posiciones de justicia de mercado intensa son el 42,9%. O sea, hay una relación muy fuerte entre las personas autoritarias y la justicia de mercado intensa. Y a medida que vamos bajando en el nivel del autoritarismo, la justicia de mercado también va perdiendo, digamos, posiciones, ¿no? Fíjense, entre los que son anti-autoritarios, hay un 4,8% solo que sostiene posiciones de justicia distributiva intensa. Y esta es la articulación política del tipo de justicia distributiva, ¿no? Fíjense, entre los que tienen justicia, los que sostienen posiciones de justicia de mercado intensa, están más representados por Juntos por el Cambio, es donde aparecen con más fuerza, ¿no? Dentro de los votantes del Juntos por el Cambio, sería la primera línea, un 47,7% y un 45,1%, esto sería casi el 90% se ubica dentro de un tipo de justicia de mercado, o sea, moderada o intensa. Fíjense que los que serían votantes del Frente de Todos son están más hacia el centro, son más moderados. Y bueno, después tenemos el FIT también acá. Y bueno, entre los que no saben, siempre son problemáticos los que se posicionan como no saben. Nosotros tenemos la hipótesis de que en general son personas que son más autoritarios o que sostendrían posiciones de justicia de mercado, pero no quieren responderlo, digamos. Y después el último gráfico que tenemos es este, que es el más interesante, me parece a mí, del trabajo que venimos haciendo, porque esto es un análisis de correspondencias múltiples en el que logramos interrelacionar en un plano varias variables. Y entonces acá lo que salió fue, acá este es el centro, digamos, de la justicia social
y estas son las posiciones ideológicas o políticas que se le asocian, ¿no? Las que quedan dentro de este círculo. Y acá de este lado tenemos la justicia de mercado, y acá están las más cercanas. Las posiciones, tenemos la variable edad, el nivel de autoritarismo y el voto, ¿no? Fíjense cómo acá, en esta zona, los muy autoritarios están muy cercanos al votante de Juntos por el Cambio y a lo que eran los votantes del Consenso Federal, y quedan articulados dentro del espacio en el campo ideológico de la justicia de mercado. Y también pasa algo parecido con la edad, ¿no? Uno se fija en la edad, a medida que crece, a medida que es mayor la edad, se acercan más a posiciones de justicia de mercado, ¿no? Y también esta estrella es el nivel de acuerdo con esta idea de que las Fuerzas Armadas han perdido el lugar que deberían tener en nuestra sociedad, ¿no? Una sentencia que denota cierto deseo de retorno a la dictadura militar, ¿no? Fíjense también que está muy relacionado con la justicia de mercado. Queda dentro del campo de articulaciones de la justicia de mercado. Bueno, eso es lo que tenía para compartirles. Voy a dejar de compartirles pantalla, a ver si puedo hacerlo. Bueno. Ahora quiero hacer unas reflexiones acerca de lo que es para mí la actualidad de este texto, ¿no? Porque justamente nos vino la pandemia de frente. Yo el texto lo escribí en un momento retomando el discurso de Alberto Fernández de su Asunción, donde él constantemente hacía alusión a la solidaridad, a la justicia social, a la necesidad de empezar por los de abajo para ir hacia los de arriba, y que se contraponía mucho con el discurso de Macri cuando asume, que era esta idea de la meritocracia como el ordenador de las posiciones sociales, que cada uno encuentre el lugar que más lo haga feliz, todo este discurso, ¿no? Que estaban bien contrapuestos y marcan lo que es justicia de mercado y justicia social. ¿Qué puedo decir después de visitar este texto de nuevo, ¿no? En esta idea de los desplazamientos de la ideología o de los elementos ideológicos que yo marco, que no es lo mismo el primer antidistribucionismo del campo contra el gobierno que el antidistribucionismo de un tipo que dice el Estado no tiene que entregar planes sociales porque con eso fomenta la vagancia. Son dos formas de oponerse a la distribución, pero que operan de manera diferente, ¿no? Yo creo que uno podría decir que en ese momento inicial de la pandemia, entre los que querían que prime la racionalidad económica contra los que querían que prime la racionalidad sanitaria, hay una especie de paralelo, ¿no? Uno podría decir que los que se ponían a favor de la racionalidad económica, y justamente ahí está Juntos por el Cambio, podría estar ahí adentro la justicia de mercado, ¿no? El modelo de justicia de mercado, sobredeterminando esa posición también. Y del otro lado también la justicia social. También se puede decir eso en cómo se piensa la vacunación o el programa de vacunación, digamos. La justicia social estaría mucho más cercana a una posición de que son los estados los que tienen que tener la prioridad a la hora de tener las vacunas y distribuirlas en la población, y después está la otra posición, que es la que el que tiene dinero y accede a una vacuna podría poder comprarla, y es simplemente un sálvese quien pueda, ¿no? Que es esa manera de ordenar las prioridades. Son dos formas, porque en última instancia, digo, si el Estado decide que primero se vacunan las personas de mayor riesgo y las personas del personal de salud, es una forma de ejercer la justicia. Ahora, eso varía totalmente a decir, bueno, el que tiene plata y que tiene un acceso en el mercado de esas vacunas es el que merece vacunarse, ¿no? Son dos posiciones muy diferentes. Después, ver un poquito qué pasó con la desigualdad, ¿no? El Gini fue de 0,451 en el segundo trimestre del 2020, que fue el punto más alto desde el 2016. Y en ese momento la brecha entre el decil más rico y el más pobre era 25, o sea, el decil más rico se llevaba 25 veces lo que se lleva el decil más pobre de la Argentina. Ahora, en el último dato que apareció, bajó un poco la desigualdad, se fue a 0,4
4,35, y la brecha también bajó. Hoy en día el decil más rico de la sociedad se lleva 21 veces de lo que se lleva el decil más pobre, ¿no? Y ni hablar de la cuestión a los niveles que llegó la pobreza y la indigencia, digamos. Con respecto a esto, ¿qué quiero decir? Además de ese cuello de botella ideológico que pensaba yo al principio del gobierno de Fernández, bueno, también la pandemia tuvo sus efectos muy fuertes sobre esto y sobre esa coyuntura. Y otra cosa que sí, que quiero remarcar, y bueno, esto también lo conversaremos, es que también la pandemia trae una coyuntura en la que todo esto que yo tenía como hipótesis puede ser cuestionado de alguna manera. Porque si uno se pone a repasar todo lo que fue la intervención del IFE, el ATP o el impuesto a los ricos, que tienen que ver con esto de las desigualdades, de alguna manera, si uno revisa las encuestadoras, ¿qué es lo que decían? El impuesto a los ricos tenía un 70 o un 80% de apoyo dentro de las personas, digamos, más allá de lo que digan los medios y que se replique, esos resultados estaban. Y también hay que tener en cuenta de que dentro de los que tenían que pagar el impuesto a los ricos, casi el 80% lo pagó. Entonces, acá hay una posible reconfiguración de cómo se está pensando esto. Y lo digo también para repensar la cuestión de cómo yo pensaba la hegemonía dentro del artículo, ¿no? Porque ahora quizás lo pienso un poco diferente, lo pienso menos estática y más sometida a la posibilidad de una crisis que la ponga siempre en cuestión, digamos. Porque uno tendría que pensar la hegemonía, tanto política como ideológica, no en términos de algo con una fortaleza y profunda y casi inamovible, sino uno tendría que pensar la hegemonía como una respuesta precaria, siempre precaria, a una crisis permanente, y ese cambio siempre está ahí, digamos, a la orden del día, aunque no parezca. Y esto tiene que ver con la teoría de la regulación que yo mencionaba, porque ¿por qué digo esto? Porque si para Althusser, que los regulacionistas dicen los regulacionistas dicen son herederos rebeldes de Althusser. Entonces, si para Althusser la pregunta principal era sobre la reproducción, cómo se reproducía el sistema, los regulacionistas le van a poner la pregunta de cómo dentro del mismo universo teórico de Althusser, en donde la contradicción es tan fuerte entre las relaciones sociales, ¿cómo es posible que esa contradicción tan fuerte no entre siempre en crisis? La pregunta es, ¿cómo no estamos en crisis permanente? Y a esto yo me hago una pregunta en el presente, que es más, me da la sensación que estamos en crisis hace casi 10 años y estamos transitando una crisis de hegemonía muy fuerte, y la pregunta es, ¿cómo salimos de esta crisis? ¿Cuál va a ser la salida de esta crisis? Sobre todo pensando en el discurso de Biden de la última semana, que es esta especie de retorno hacia un estado de bienestar a la Roosevelt, y cuáles las posibilidades políticas que esto abre, incluso desde el discurso ideológico, ¿no? De cómo todo, de alguna manera, esto cambió la coyuntura. Pero, nada, eso en principio. Pero también preguntarme por la cuestión anticipatoria de lo que sucede en Argentina y en Latinoamérica. Porque pensaba un poco, ¿es el discurso de Biden actual el que abre la posibilidad a una mayor intervención redistributiva del Estado en Latinoamérica y Argentina? ¿O esto ya fue anticipado en Latinoamérica? Como cuando, digamos, Argentina con la crisis del 2001 anticipa la crisis del neoliberalismo a nivel internacional, tiene una respuesta ante esa crisis, que después tiene una contrarrespuesta, que es el crecimiento de los autorismos. No es que, digamos, es esa pregunta, ¿no? ¿Estaremos siempre un paso adelante y seremos como una especie de laboratorio de lo que sucede a nivel global? Bueno, esa pregunta me hago, y sobre todo, ¿qué abre esto de nuevo, ¿no? Esas son las cosas que me trajo el visitar de nuevo este texto. Así que bueno, hasta ahí mis
mi intervención. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias a vos, Pablo, con tu artículo y tus preguntas también sobre tu mismo artículo. Vamos a darle la palabra a Ana Grondona para que comente este artículo. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación a Realidad Económica, a esta mesa que me hizo leer el texto de Pablo. Yo no había leído trabajos anteriores de Pablo, sí soy muy fan de LOCOP y de su producción, así que los colectivos sí los conocía, y el trabajo de investigación de ese equipo lo conocía. Y la verdad que es un gusto enorme leer esas producciones, y en particular esta me parece muy interesante, muy sugerente, y la presentación que acabas de hacer, Pablo, trajo dos temas que eran los que me habían resonado a mí, un poco la cuestión de la historicidad, que es a donde quiero llegar en un momento, lo evanescente y lo que sedimenta, y por otro lado la cuestión de la dependencia, digamos, cómo pensar todas estas todos estos asuntos en las condiciones de dependencia, como es el caso de la coyuntura argentina. Pero voy a decir una cosa desordenada más y después voy a mi apunte. Me parece que entre las múltiples provocaciones que tiene este tipo de trabajo tan serio y tan solvente en la producción de sus datos, es, por ejemplo, cuestionar cierto sentido común que disocia el peronismo con el progresismo, ¿no? O en este caso las expresiones del Frente de Todos con el progresismo social. Me parece que ya desde ese lugar es como un tesoro hermoso para ponerse a discutir. Vuelvo al hilo de lo que quería decir. Decía Sergio al principio de la reunión esta cuestión de los sociólogos y los economistas. Yo cuando leía el texto de Pablo pensaba qué placer leer la sociología bien hecha, excelentemente hecha. Si uno tuviera que decir qué hace la sociología y pudiera mostrar este texto, la verdad que nos simplificaría varias explicaciones en el sentido clásico, ¿no? Así de los padres fundadores, de Germani, de la cosa de pensar la dimensión estructural de los fenómenos, pero también meterse al mismo tiempo con la dimensión ideológica y cultural y de sentidos, y la dimensión política, y al mismo tiempo trabajar sobre la densidad de las relaciones entre estas dimensiones y no simplificar esas relaciones. Y este artículo va en ese sendero, lo que supone además desde el punto de vista de una sociología construir este problema de la justicia de mercado, la justicia social, su relación con el modelo de acumulación y con otros ideologemas, construir ese problema en términos observables, o sea que a todo esto encima construirlo como algo observable y empíricamente, que se pueda trabajar empíricamente. En ese punto, la primera parte del texto lo enuncio muy por arriba, no sé si Martín se va a querer meter por ahí es un prejuicio porque es economista, pero hay un importante refinamiento en la construcción de los datos, en la articulación de las distintas variables para mostrar esto, de cómo fue el comportamiento de la desigualdad, disminuyendo en los años del kirchnerismo para luego ir en el sentido inverso durante el macrismo, y ahí aparece, bueno, desde el índice de Gini, la cuestión del poder adquisitivo de los salarios, los índices de pobreza, digamos, pero construye un diagnóstico bien rico y complejo para asir el problema en su dimensión estructural, que cierto giro subjetivista de la sociología por momentos perdido de vista. Al contrario, este artículo también se toma muy en serio la dimensión de la producción subjetiva, no se queda nada más que en esta dimensión de lo estructural económico, trabaja tomando en cuenta, como aparecía ahí Althusser, la relativa autonomía de los fenómenos ideológicos, su relevancia en la construcción e interpelación de sujetos, y su relación bien densa y compleja y difícil de asir con la dimensión estructural, es decir, desde ya no pensarlo como mero reflejo,
ni tampoco simplificar las lógicas de la legitimación, ni cómo funciona la legitimación ideológica respecto de los fenómenos estructurales. Y ahí aparecen también algunas metáforas bien clásicas, como la del espejo invertido, que me resultó muy sugerente, así que cuando lean el artículo prestenle atención, me parece que hay un trabajo conceptual y teórico que tiene muchas resonancias, y me parece muy interesante cómo, incluso intentando construir el carácter observable de esto de los imaginarios vinculados a la justicia de mercado y la justicia social, y su tensión por un lado, y los imaginarios vinculados a la ideología autoritaria. Si bien hay como un intento de construir esto como observable, como identificable digamos, y pasible de ser tratado científicamente, no se retasea el drama de toda empiria, que es la opacidad de lo social. Siempre queda un resto que es difícil de explicar y que vuelve, y en ese sentido me pareció muy interesante una mención medio lateral, pero a la que voy a volver, porque me parece que es más que una mención lateral, a Chile, ¿no? Si uno mira el fenómeno chileno, uno ve que, digamos, en principio las mediciones de desigualdad dirían que la desigualdad disminuye, pero uno debería complejizar esa perspectiva, y lo que ve es un sentido común progresivamente anti-igualitario, ganando la construcción, digamos, de discurso en Chile. Y sin embargo, Chile explotó, y explotó con un discurso que venía a cuestionar los fundamentos del neoliberalismo. Entonces, ahí había algo en eso que todos estábamos observando, en esos observables sociológicos, había algo que era como un resto que no estaba siendo observado y que de repente estalla y trae una novedad. Y me parece de una gran honestidad intelectual que Pablo tome nota de eso, porque también habla de cómo funciona la ideología, y ahí voy a llegar, porque me parece que eso es cierta dimensión histórica de todos estos problemas. Bien. Además de la opacidad, es difícil de trabajar con la dimensión ideológica, porque es una dimensión de fenómenos con relativa autonomía sumamente compleja, en el sentido que no conocen el principio de no contradicción, que es también otra de las cosas que muestran la articulación de ideologemas que mostró un poco Pablo en esas combinaciones, es decir, que posiciones que se asumen ultraliberales pueden ser ultraautoritarias, ¿no? Entonces, y uno diría, en términos lógicos, podría haber contradicciones, y sin embargo, la ideología trabaja en un ámbito donde rige el principio de no contradicción, digamos, donde la contradicción está habilitada. Y en ese punto llego a lo que me parece que es otra dificultad para trabajar con la ideología, con el sentido común, como querramos pensarlo, con la hegemonía, que son las temporalidades dislocadas de los discursos. El problema de la temporalidad cuando uno trabaja con esto que se dice, con esto que se piensa, con estos modos de representarse el mundo social, que como bien sostiene Pablo, estos modos de representarse el mundo social son fundamentales para entender cómo ese mundo social se está transformando. Porque no podemos entender cómo son cada vez más desiguales nuestras sociedades si no entendemos al mismo tiempo cómo cada vez se vuelve más tolerable y tolerada esa desigualdad, ¿no? Entonces, no se trata de una disquisición academicista, sino un problema político muy, muy, muy concreto, y a veces desatendido. Y ahí me parece que la cuestión de la temporalidad agrega una densidad al fenómeno, porque aparece, no sé si tienen fresco el recuerdo, el gráfico 5 del artículo, perdón, porque yo no traje para exponer, pero es esa evolución del imaginario, ¿cómo se llama? El discurso antigualitarista en la Argentina. Si lo tenés a mano y lo podés compartir todavía, Pablo, estaría bueno. Porque lo que muestra ese gráfico, más allá de cierto movimiento que, como decía Pablo, a partir del 2008 se profundiza el discurso anti-igualitarista, y en el 2010 tiene una retracción el anti-igualitarismo, y después vuelve con el macrismo muy fuerte a crecer el anti-igualitarismo. Lo que muestra ese gráfico es bastante oscilación
No es un crecimiento estable ni una merma, sino justamente lo que decía antes Pablo, como que sube y baja, como medio evanescente. Eso a mí me hacía acordar, y esto mismo que decías recién Pablo respecto de cómo revisitar todo esto a la luz de la pandemia, y por ejemplo la cuestión del impuesto a los ricos, que es muy aceptado, o el IFE, que también es aceptado. Entonces, ahí habría como un nuevo movimiento del discurso antigualitarista que estaría en cierta retracción, pero capaz que en este segundo año de pandemia vemos que crece nuevamente el discurso antigualitarista. Entonces, por un lado, eso me hacía acordar a los análisis de Durkheim sobre cómo las corrientes sociales y las representaciones colectivas así difusas tienen ese carácter voluble y de gran transformación, de que vienen y van, y eso hace difícil el trabajo con ideología. Y ahí esto lo dejo en suspenso y lo voy a retomar en un rato. También es complejo el trabajo con la ideología, con el sentido común, que es lo que está haciendo Pablo, porque hay esta cuestión que decía antes del asunto de Chile, que aparece como marginalmente, pero que para mí tiene un lugar interesante en la reflexión, que es, pareciera que está ocurriendo una cosa, que es el tiempo de una cosa, por ejemplo, de la consolidación de la hegemonía neoliberal. Ahí está, ven, lo que les decía antes, como no es una línea, una tendencia clara, es como que sube, baja, bueno, y si uno siguiera, probablemente seguirían las solitas. Y además, digamos, si uno mira eso, y eso es como un promedio, pero si trabajamos con ese caso medio marginal de Chile, lo que pareciera ser un momento de ultra consolidación de la hegemonía antiigualitarista, en realidad después, retrospectivamente, uno diría, bueno, había una corriente subterránea que no estábamos mirando que iba para otro lado. Entonces, la temporalidad también es compleja en ese sentido. A veces no está pasando una sola cosa, sino que están pasando cosas más y menos visibles. Lo subterráneo me parece que también agrega este carácter opaco del fenómeno ideológico. Y después, a lo que me parece que es central, a lo que quería llegar, es esto de la larga vida de los sentidos, ¿no? Y la historicidad de los sentidos más en términos de largo aliento. Y ahí me parece clave cómo funciona en el artículo el tándem de dos acontecimientos que son los que disparan, digamos, el discurso antigualitarista en la Argentina en los años recientes, que son el denominado conflicto del campo, por un lado, y acá apareció menos en tu exposición, pero en el texto está más presente, la asignación universal por hijo, ¿no? Como respuesta política a esa crisis política. Y ahí me parece que de vuelta lo que aparece, entre otras cosas, en ese conflicto de campo que tu texto nos obliga y nos invita y nos obliga a revisitar, porque allí se jugaron muchas cosas, y tenemos que terminar de entender todo lo que se jugó allí, que se vuelve a jugar ahora, y siempre en la historia argentina. Pero ahí me parece que eso que se juega tiene mucho que ver con la densidad histórica que está en juego en los fenómenos ideológicos. Porque efectivamente, como vos decís, el conflicto del campo fue mucho más que la 125, eso es una herramienta técnica para distribuir o para redistribuir y generar retenciones. Y vos citás algunas resonancias que me parecen interesantes, es como una suerte de 90s invertido, pues son los cortes de ruta, pero no ya de los desocupados, sino de los beneficiados, de los privilegiados. Es también, vos decís por allí, como la huelga de los controladores aéreos de Reagan y de los mineros de Thatcher, pero de vuelta invertidos, porque es el Estado queriendo redistribuir y estos sectores queriendo evitar eso. Y es tantas otras cosas, ¿no? Todo el imaginario de la inmigración, del chacarero que circuló tanto, toda la cosa telúrica, hasta infantil con la que nos criaron, del lugar del campo en la construcción de la identidad argentina, etc. Es decir, y desde ya toda la historia del peronismo y el antiperonismo, digamos, y para nombrar algunas de las densidades históricas que tenía ese conflicto, que parecía ser un conflicto en un tiempo, pero en realidad que suscitaba un montón de fantasmas en su desarrollo. Y en ese sentido, me parece que otro tanto ocurre
con la asignación universal por hijo, que vos ponés también como otro hito en este decurso del discurso anti-igualitario en la Argentina. Y ahí, eso es un comentario quizás más crítico. A mí me parece que aceptar la etiqueta de transferencia condicionada es bajarle el precio a la densidad histórica que tiene la asignación universal por hijo, que es, para decirlo muy en confianza, un esperpento peronista. Es decir, ¿qué quiero decir con esta forma muy coloquial? Es mucho, o sea, la etiqueta transferencia condicionada, que mucho no dice, porque toda transferencia es condicionada, digamos, ¿qué sería una transferencia no condicionada? Es cómo los organismos internacionales devolvieron esta iniciativa y además la juntaron con cosas que uno podría argumentar son bastante distintas. La asignación universal por hijo, desde mi perspectiva, es una ampliación de la seguridad social que logra proteger a colectivos que estaban desprotegidos sin abandonar el discurso laborcéntrico propio del peronismo, que es muy central en la Argentina, porque logra proteger esos colectivos sin correr la centralidad del trabajo en la construcción de la ciudadanía y en la construcción de la protección social, pero sin generar la forma previa, que era la contraprestación laboral. Entonces, es un instrumento que efectivamente vuelve locos a aquellos que tienen posiciones afines a la justicia de mercado. ¿Y por qué? Porque en ella resuenan todas estas otras memorias de la construcción de la seguridad social en la Argentina, que ahí nuevamente nos muestran que en esos momentos, digamos, de acontecimientos ideológicos intensos, el tiempo no es nada más el tiempo del presente, sino que están todos estos fantasmas dando vueltas, y ese es un poco lo que explica las oscilaciones. Y me parece que además la asignación universal fue una gran victoria, porque más allá de que, digamos, siempre la jugada táctica es juntar la asignación universal a los planes, cuando es algo bien distinto a los planes, porque no tiene, digamos, no es a término, sino que es una protección que se mantiene en el tiempo, como en la seguridad social, etc. Si bien siempre está esa táctica política de desprestigiar la asignación, es cierto que los gobiernos, la administración de Macri no pudo mover la asignación y tuvo que aceptarla como algo que ya estaba consolidado. Me parece que a pesar de todo es una victoria en términos de la disputa de la justicia de mercado, y que si entendemos sus dimensiones históricas, quizás resulte más claro lo que está en juego en ese tándem 2008-2009, o le agrega algo más de complejidad. Lo mismo pensar, esa pregunta que vos te haces, estoy llegando a lo que van a ser mis conclusiones un poco desordenadas, les pido disculpas. Vos te haces esa pregunta de desde cuándo se activa este discurso antiigualitarista en la Argentina, que además se va a combinar con el discurso autoritario. Y a mí me parece que la respuesta que vos das está muy justificada en los datos, y es muy importante ubicar el 2008 y su importancia en este tándem 2008-2009, pero que también es probable que resulte relevante tener una conversación, porque digamos, vos haces lo que haces y COP hace lo que hace, tener una conversación con miradas más de corte histórico, que muestren cómo esos servicios que presentaron en 2008 tienen otras capas de memoria. Más allá de lo que puedan decir o no decir los actores cuando están siendo entrevistados, lo sepan o no lo sepan, ¿no? Me refiero, qué sé yo, desde pasar el invierno a Alzogaray hasta la necesidad de refundación de la República de Ricardo Cini, todo lo que fue la trágica historia de construcción del sentido común de neoliberal y antiigualitarista en la Argentina, tiene muchas oleadas, eso es lo que quiero decir. Entonces, y eso porque lo conecto, y ahí voy a intentar como volver y hacer algún tipo de sistema. Me parece que hay algo de lo evanescente, de lo cambiante, de lo oscilante, que puede pensarse como la activación y desactivación de esos núcleos de sentido. Si entendemos que en realidad no hay un solo tiempo, sino que, digamos, las memorias y las luchas son múltiples y hay múltiples sedimentaciones,
quizás podamos entender mejor cómo funcionan estas activaciones y desactivaciones y resultan algo menos caprichosas y sea posible pensar formas de intervención política más productivas y más efectivas, eso quiero decir. ¿Qué es lo que fue la asignación universal por hijo? ¿Supieran o no supieran los que diseñaron esa iniciativa? Fueron muy efectivos en articular los núcleos de sentido que la hicieron posible, ¿no? que hicieron posible consolidarla y que fueron una victoria en términos de disputar el sentido común. Bueno, estas eran las cosas que a mí me surgían leyendo tu trabajo, que me parece apasionante, extraordinario, porque bueno, es esto, de articular dimensiones que es muy difícil analizar por separado, mucho más pensar en conjunto, con todas las densidades. Dejé un poco de lado cómo vos pensás, bueno, la dimensión de lo estructural, lo ideológico y también lo político, sin aplastar las dimensiones, sin aplastar, perdón, las complejidades de cada una de estas esferas, y me parece sumamente interesante y rico eso. Y cierro diciendo, me parece que este trabajo llama la atención sobre lo que vos llamás el cuello de botella ideológico, que es clave para pensar como objeto de gobierno, ¿no? Digamos, tiene que haber políticas para trabajar sobre los cuellos de botellas ideológicos que impiden una acción estatal en el sentido de una distribución progresiva del ingreso. Porque eso tiene eso es lo que y acá viene el cierre sociológico, eso tiene una realidad objetiva, tan objetiva como la estructura social. Y no se disuelve por voluntad, no se disuelve, digamos, con bellos discursos. Hay que trabajar para comprender cómo es ese cuello de botella ideológico e intentar superarlo. Y realmente me parece que trabajos como este van en ese sentido. Así que súper valioso, y los que no leyeron, léanlo porque es muy interesante. Gracias. Muchas gracias, Ana. Punto para Pablo. Bueno, vamos a ver qué estuvo pensando Martín Burgos. Así que le damos la palabra, adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Disculpen, estuve un poco con la cámara apagada porque vengo medio mal con la internet. Así que bueno, si aparece algún lag puede ser eso. Bueno, la verdad que veníamos charlando un poquito con Pablo del paper. Hay muchas cosas que coincido obviamente con Ana. Me llamó la atención lo mismo, digamos, ¿no? La idea de, digamos, los propios gráficos, este gráfico en particular, el anti-igualitarismo, como lo llama, me parece súper interesante, y justamente eso, el contexto. Y me gustaría ver, estuve chusmeando un poquito si había una actualización en la fuente, digamos, pero no hay. Pero yo creo que es muy probable que efectivamente, como se decía, en este momento, en el 2020, haya por lo menos una reducción de ese anti-igualitarismo, porque, digamos, yo por lo que vi, por lo menos, está bastante atado al ritmo eleccionario, ¿no? A lo electoral, es decir, que gana Cristina en el 2012, se nota que cae bastante digamos, por lo menos ese sentimiento, para decir así, ese imaginario. Y seguramente en el 2019-2020, coincidiendo con la elección de Alberto, pase un poquito lo mismo, ¿no? Pero bueno, son como para seguirla, y me parece importante eso, la cuestión del contexto. Yo creo que también habla de cuestiones, obviamente, la cuestión de la desigualdad, una pregunta importante que Piketty volvió a poner de moda, Branko Milanovic también, y me parece que es algo importante traerlo, porque si no quedan en discusiones de lo que está pasando en los países del norte, que obviamente están viviendo grandes problemas, aparece esa descentralización a nivel global, en el cual China está tomando un rol preponderante, sobre todo a nivel tecnológico e industrial, y obviamente eso se traduce en cada vez más problemas económicos, tanto para los Estados Unidos como para los europeos,
y que, bueno, obviamente se traducen en mayor desigualdad y pobreza. Esto obviamente es una tendencia que viene desde los años 70, primero con Japón, después y ahora con China, que básicamente le compite a los occidentales. Entonces, bueno, la gran pregunta ahí es, bueno, ¿qué pasa en Argentina? Más o menos lo tenemos visto en Argentina, pero no siempre articulado con lo que pasa a nivel global. Y ahí agregaría algo a porque me parece algo importante, sobre todo con lo que pasó en el kirchnerismo, es que Branko Milanovic dice que está esa famosa teoría que tiene él sobre que hay ganadores y perdedores de la globalización, grandes ganadores, sobre todo en las clases medias de los países emergentes, sobre todo los asiáticos, que fueron ganando muchísimo ingreso en los últimos 20, 30 años, y obviamente el 1% más rico del mundo, eso ya lo sabemos, pero por otra parte aparece dentro de los perdedores la clase media europea y estadounidense, ¿no? Es decir, que dentro de lo que son los asalariados hay una gran diferenciación, o por lo menos la diferenciación entre entre lo que es la clase media a nivel global hay grandes diferencias, ¿no? Los emergentes que vienen creciendo, que evidentemente están ganando posiciones, y los países europeos que están perdiendo posiciones. Eso es interesante para traerlo a Argentina, porque evidentemente el kirchnerismo trató de, obviamente, redistribuir la riqueza, pero en gran parte, como dice Daniel Kotzer, un amigo de la casa, en gran parte lo que se hizo durante el kirchnerismo es populismo de clase media, ¿no? Más allá de las cuestiones de la UH y ese tipo de cuestiones, se mejoró muchísimo más los ingresos de la clase media que las clases bajas. Y ahí hay un fenómeno que es importante, es que el fenómeno inflacionario, no les voy a decir que la inflación la pagan los pobres, porque no sé si están así, pero dentro de lo que son los asalariados, cuando vos haces un convenio colectivo de trabajo, los sindicatos negocian porcentaje. Y un 20% de incremento para alguien que gana 100 son 20 pesos, y para el que gana 1000 son 200 pesos. ¿Qué quiere decir eso? Que se va ampliando la brecha salarial dentro de los mismos trabajadores de un convenio entre los que ganan más y las categorías más altas y las categorías más bajas. Y eso creo que ha generado muchísimos problemas. Después apareció obviamente todo el discurso respecto de ganancia, respecto, bueno, también como corolario, digamos, aunque es otro problema, el tema de la compra de dólares de la clase media, que tiene un peso importantísimo, ya lo sabemos, si no, no habría cepo, digamos, ¿no? Esto de la fuga no es solo de los grandes, sino se arreglaría por otro lado. Entonces, evidentemente, y bueno, y un montón de otras medidas que ayudaron muchísimo a la clase media, y que obviamente, bueno, ahí tenemos los impactos en términos de turismo internacional, de la cantidad de gente que se iba afuera, y todo ese tipo de cuestiones que terminaron desmejorando todas las variables, muchas de las variables económicas, y tal vez ahí aparece esa diferenciación que siempre se hace entre consumo de lujo y consumo popular. Y yo creo que si existiera esos parámetros en términos estadísticos, se podría ver bastante bien. Y ahí hay como, Matías Culfas vino a dar una charla a presentar un libro, creo que justo estaba Ana Grondona, estábamos los dos presentando el libro de los tres kirchnerismos, y ahí apareció algo que me pareció muy importante, que es esto de patear la escalera. Patear la escalera es un concepto que es de Federico List, de un alemán, digamos, economista alemán, bueno, lo que implica ser economista, lo que significaría ser economista del siglo XIX, evidentemente no existía la carrera, nada, pero digamos, opinaba de economía, era un proteccionista, y lo que él decía es que los países anglosajones se habían desarrollado y ahora lo que hacían era, ya que estaban arriba, pateaban
pateaban la escalera para que nadie más se desarrolle, ¿no? Un poquito de eso, y ellos se habían desarrollado con el proteccionismo, y ahora les quería vender el libre comercio al resto de los países, ¿no? Bueno, eso me parece que lo tradujo muy bien Matías Culfas en términos sociales. Esta gente de clase media que se aprovechó tanto de lo que es la institución gremial, la institución estatal, con un montón de, bueno, de cuestiones porque al fin y al cabo ellos mismos eh, son productos, obviamente todo lo que es las carreras profesionales y las profesiones liberales, como se llaman, están todos relacionados con el Estado. ¿Eh? Que sea el médico que va al hospital, el abogado que trabaja para tribunales, el contador que trabaja para que se paguen los impuestos, el economista para la política pública, todas las profesiones liberales, todas, están relacionadas con el Estado. ¿Sí? No es que hay muchas vueltas para darle. Entonces, bueno, me parece que ahí hay hay una idea de que hasta acá llegó el Estado, y ahora a los demás se tienen que arreglar con el Estado, con el mercado, digo, ¿no? Los que vienen atrás. Y eso es un poquito una de las explicaciones de la elección del 2015, tal vez. Entonces ahí, digamos, yo lo planteo como una problemática para pensar este paper, digamos, de qué forma aparece la cuestión de los imaginarios, y en relación con lo que pasa efectivamente en términos económicos. Después me parece que habría que, bueno, obviamente se puede hablar de los límites económicos, se puede profundizar sobre los límites económicos del propio modelo kirchnerista. Como bien dice Pablo, la teoría de la regulación te enseña que los modelos nacen, maduran y perecen, y evidentemente ya había llegado a muchos límites, muchísimas contradicciones ideológicas, pero también de otro tipo, el kirchnerismo. Entonces, bueno, había parecido llegar efectivamente no diría agotarse, pero evidentemente necesitaba por lo menos una fuerte. El modelo necesitaba un service, como dicen los que tienen auto. Pero bueno, no quisiera ahondar en eso, me parece que va para otro lado. Sí me parece que si nos vamos a guiar un poquito por la cuestión más ideológica, fue importante, y ahí veo que hay un gráfico de Pablo que tomó el IPC Congreso, que para mí es genial. Porque el IPC Congreso, digamos, ¿cómo haces para agarrar qué dato de inflación agarrás entre 2007 y 2015? Habla muchísimo de la ideología y de la importancia de la estadística como formación de un relato respecto de lo que está pasando. Es decir, lo que pasó con el INDEC, que fue obviamente un grave error, me parece, sobre todo para eso. Después, hablando con los funcionarios de peso que estuvieron en ese momento, nadie le encontraba una explicación razonable a lo que se hizo con el INDEC. Verdaderamente es así. Así que nosotros, en general, tratamos de no hablar de esa cuestión, pero me parece una cuestión importante, porque nosotros, la ideología dominante, sobre todo en 2007, 2008, era la ideología económica neoclásica. Y siempre sistemáticamente lo que hacía el heterodoxo, ya que no iba a exponer su teoría, porque no tenía ese lugar en los medios de comunicación, la gente no entendía siquiera las cosas que se explicaban, que se decían. Muchas veces lo más fácil era defenderse en los medios de comunicación masivos con el dato, ¿no? Venían con la cuestión de, bueno, pero el Estado gasta mucho, etcétera, etcétera, y vos ibas con el dato. Y eso es justamente lo que se empezó a destruir con el 2007. Es el propio discurso del economista heterodoxo, que eso, digamos, es muy relativo, porque no impidió, obviamente, la victoria del 2011. Pero sí fue de a poquito molestando cada vez más. Los propios economistas heterodoxos estábamos en una campaña de rearmar los datos, ¿no? Pero obviamente
le dio un lugar terrible a todo lo que fueron los IPC falopa, para decirlo así, uno de los cuales el IPC Congreso. Y eso me parece que en términos, y es una, yo no sé bien qué opinarán los especialistas, pero es algo que tiene que ver con un aparato ideológico. Tener una estadística prolija que nadie la discuta. Y yo creo que ahí hay como una cuestión que fue subdimensionado por nosotros, sobredimensionado obviamente por la oposición, pero que de ninguna manera es algo que tenga algún tipo de justificación. Nos costó muchísimo en el debate público. Siempre es difícil defender un gobierno, por más que te vaya bien, porque generalmente, justamente, ¿no? Toda la prensa piensa, o sobre todo en esos tiempos, estaban todos en contra. Pero si además vos, la herramienta que tenías, que eran los datos, te la falsifican o te la sacan, evidentemente se hacía cada vez más difícil, ¿no? Así que bueno, yo creo que eso, bueno, ahí tal vez usar otros IPC alternativos, el IPC del CESO, el IPC de la CTA, digamos, hay varias cosas que son mucho mejores. Ahí vi que tomaste el promedio de IPC Congreso y el IPC del INDEC de ese momento, pero yo creo que eso es más justo. En realidad tomaban los IPC de las provincias que todavía seguían haciendo su propio índice de precio. Pero bueno, ahí a mí me parece que eso es algo importante para resaltar. No tanto el tema del indicador, sino todo lo que implicó lo que se hizo con el INDEC. Y obviamente cuando, digamos, párrafo aparte, un nota al pie más bien, pero 2016 armaron un ajuste tremendo, y como estaban con esa excusa del INDEC, no tuvimos datos de inflación hasta mayo, junio del 2016, con lo cual hay un buraco ahí que no da cuenta ni de número de pobreza, ni de número de... En verdad le terminamos entregando una arma ideológica tremenda, que fue las estadísticas, a estos señores. Tan es así que la gracia de todo esto es que entre diciembre de 2015 y abril-mayo de 2016, los diputados de Sergio Massa, entre otros el hijo de Lavagna, que hoy está a cargo del INDEC, armaron un IPC Congreso contra el macrismo, ¿no? Una cosa media rara, pero bueno, lo que nos pasó en la Argentina en esos términos es bastante peculiar. Y después me parece que es importante, tal vez yo me gustaría dejar un poco por ahí de lugar para el debate, pero hay un fenómeno que es interesante, que son las generaciones de economistas, porque al fin y al cabo, digamos, somos instrumentos de una lucha ideológica, para decirlo así, y cada generación viene muy distinta, ¿no? Nosotros por ahí, que ya tenemos 40 pasadas, vivimos el 2001 plenamente, los 90 plenamente, con lo cual somos más duros, para decir así, somos mucho más jodidos en términos ideológicos que las generaciones que vinieron después, porque las generaciones que vinieron después son las generaciones que vivieron el kirchnerismo, los que hoy tienen 35 años, que muchos están en el gobierno y están muy entusiasmados en un principio con la idea de una coalición política amplia. Eran gente que en el 2015 no se sabía bien a quién iban a votar, ¿no? Claramente. Así que son un poco una generación de economistas que bueno, vivieron la comodidad del kirchnerismo, pero también vivieron su decadencia, es decir, esa parte donde ya no se puede seguir reduciendo la pobreza, llegó a muchos límites en el mercado laboral, en distintos ámbitos, que se notan distintas variables, pero que se acomodaron muchísimo, obviamente, con esto, con el albertismo, digamos, por lo menos con el gobierno de Alberto Fernández, porque les viene bárbaro a ellos esto que está pasando. Pero, y ahí me quedé pensando siempre en lo que, bueno, ahí aparece ese fenómeno del peronismo, la capacidad que tiene, obviamente, a articular distintas demandas, y ahí aparece esto, ¿no? De que a la gente que quiere justicia social, el peronismo le ofrece justicia social. A la gente que quiere justicia de mercado, el peronismo le ofrece justicia de mercado. Entonces, genial, ¿no? Como aparato electoral
es una bomba, y por eso, digamos, sobrevive. Y eso, digamos, uno cuando mira un poquito en Europa, uno de los problemas que tienen los europeos, sobre todo los progresistas, los partidos más de izquierda, es efectivamente no logran articular esas demandas. Es un problemón que tienen y está todo muy dividido en izquierda y derecha, muy escindido, y entonces se quedan con, si lo miramos desde la política más así de politólogo, se quedan muy enganchados, no agarran por el lado del centro, digamos, ¿no? Se quedan muy sobre soluciones de esquinas, como decimos en economía. Pero la última generación de estudiantes que se están recibiendo es esta generación de libertarios, que obviamente tienen todo ese discurso sesgo, que si fueran solo por estudiante uno diría, bueno, qué sé yo, es algo que ya les pasará, ya van a crecer, digamos, ya van a conocer el amor de su vida y van a empezar a hacer otras cosas. Pero creo que es algo que es interesante porque, digamos, todo el mundo está notando que en ese cambio tecnológico que estamos viviendo, son los chicos que les enseñan a los grandes. Y en esa pendejocracia que estamos viviendo, los que tienen 20, 25 años son los que mandan en todas las redes sociales. Y las redes sociales mandan en todos lados. Entonces son grandes generadores de ideología. Si cualquiera de nosotros arma un tweet trucho y empieza a mandar mensajes libertarios, enseguida se va a encontrar con 1000, 200.000, 3000 seguidores, ¿sí? Porque esa es un poquito la movida. Y yo creo que ahí, bueno, ¿cómo explicar esto? Creo que es fácil, hay como, número uno, la decepción del macrismo, porque muchas veces obviamente son votantes de macrista y lo corren incluso por izquierda del PRO. Número dos, el estancamiento económico que vive Argentina desde el 2011, hace que obviamente aparezca una especie de rebeldía, pero por derecha. Y número tres, me parece como lo más interesante, es la vida que para ellos es muy distinta, las relaciones sociales son muy distintas. Hay lo que se llama, lo que podríamos llamar capital cibernético, digamos, hay nuevas cosas que están sucediendo y que efectivamente lo que está ocurriendo es esta mercantilización de las relaciones sociales, una especie de individualismo digital en el cual vos sos vos a través de tus redes sociales. Digamos, hay cada vez menos algunos aspectos que nosotros conocíamos de una idea de colectivo, aunque ellos también, digamos, si uno lo mira fríamente, los libertarios piensan en construcción política. Hay que escucharlo a Milei hablar de batalla cultural, porque al fin y al cabo, también en términos más politológico chato, uno diría, bueno, están haciendo lo mismo que hacía la izquierda cuando estaba en la oposición en los 90. Ellos están teniendo un discurso muy similar, pero por el lado de la derecha. Digamos, es una cosa rarísima, y yo diría que vale la pena estar atento. Y también en esa cuestión, más allá de esto, para ir más para cerrar más con algo económico, está bueno, está toda la movida de las criptomonedas, ¿no? Que es un tipo de capital cibernético, obviamente, pero que es interesante porque es una moneda, ellos lo consideran una moneda, además un activo financiero, bueno, no importa, pero el imaginario que se está creando alrededor de todo lo que son los bitcoins, todo lo que son el Ethereum, todo ese tipo de cuestiones, es que aparece una moneda que no es estatal, ¿no? Una moneda privada, en el cual el Estado, al fin y al cabo, hay una conciencia de que al fin y al cabo el dinero es estatal, pero justamente la cripto se entiende como una posibilidad de salirnos de esa moneda estatal. Bueno, más allá del delirio, aparece también un discurso paralelo, que es, por ejemplo, el de ese muchacho Santiago Siri, que se armó una cripto, y él lo que está queriendo hacer es hacer una renta básica universal en cripto para todo el mundo. Y el objetivo lo dice claramente, es destruir a los movimientos sociales, ¿no? Y siempre es la discusión de los movimientos sociales, que ustedes saben que están básicamente en contra de la renta universal, porque bueno, no genera lazos sociales y ese tipo de discusiones, pero efectivamente, más allá de la verdad y del alcance que pueda llegar a tener
esas cuestiones de economía digital, genera un discurso, genera un imaginario que me parece que es importante, interesante analizarlo, y por lo menos tener en cuenta. De nuevo, yo no creo que los libertarios sean unos loquitos, unos pendejos, como, qué sé yo, cuando la izquierda hace el movimiento, digamos, la izquierda, cuando la gente hace el movimiento 501 en el 2001 y se va a hacer una fiesta en el kilómetro 501 para no votar en las elecciones de octubre de 2001, era un delirio que no iba a llegar a ningún lado, ¿no? Pero hoy en la sociedad en que estamos, que los jóvenes generan mucho más ideología que los grandes, eso es una gran verdad, y es una gran novedad. Me parece que es algo que hay que verlo, mirarlo un poco más, porque efectivamente ahí hay algo que es verdaderamente nuevo y hay que ver obviamente qué proyección puede llegar a tener. Así que bueno, ese es el comentario. Obviamente está muy bien el texto de Pablo Villarreal, me parece que es súper interesante volver a meterse en esas preguntas sobre la desigualdad y por qué en el momento más desigual de la Argentina la gente es anti-igualitarista, ¿no? Me parece que es una pregunta que la economía no puede dar respuestas, y ahí sí me parece que es algo súper necesario que se mire desde otros lentes. Así bueno, esa es un poquito la presentación, el comentario. Muchas gracias, Martín. Y bueno, ahora retornamos con Pablo para después ver si tenemos algunas preguntas, pero nos gustaría conocer la reacción de Pablo ante los comentaristas. Bueno, gracias. La verdad que les agradezco mucho la lectura atenta, tanto los elogios como las críticas, que me parecieron muy buenos en general. Y nada, voy a tratar de ir punto por punto de lo que pude anotar y las cosas que me interesaban eh, comentar también, ¿no? Me pareció muy importante lo que me decía Ana de las temporalidades dislocadas. Yo soy, después, otros comentaristas, otras personas que han leído el texto, me han hecho esta crítica de que parece que el antidistribucionismo o las posiciones antiigualitarias nacieran en el 2008 y no es así. Es verdad, o sea, en el texto como que tiene ese sesgo, ¿no? Lo que me parece también interesante porque en la exposición yo hablé mucho de sobredeterminación y cuando uno piensa una coyuntura sobredeterminada también están las temporalidades y los fantasmas que vienen desde antes y, y eso no está tan presente en el texto como puede estarlo ahora y es importante remarcarlo para futuros trabajos. Sobre todo pensándolo en que yo voy a insistir con esta idea de la crisis porque me parece que yo creo que estamos atravesando un momento de crisis, de hegemonía en la Argentina, una crisis que se abre en el 2001, que hay un proyecto de hegemonía muy claro hasta el 2008, que es cuando el kirchnerismo intentaba construir a partir de la concertación plural, la transversalidad, toda esa idea, y que se rompe en el 2008, y a partir del 2008 está esta crisis donde no hay esta crisis de hegemonía, que ahora a la que se suma en el 2009 la crisis, lo que yo entiendo que es la crisis del neoliberalismo como modelo dominante a nivel mundial, y esto genera una crisis que está muy presente en la actualidad, además de lo que vino después, que es la pandemia. Y yo creo que una de las cuestiones una de los síntomas más importantes que uno puede sentir de una crisis es esta idea de que todo está desbocado, los significantes están desbocados, las cosas ya no remiten a algo, a un espacio común en el que uno pueda discutir con el otro, o las cosas que señalaban sentidos o contenidos ya no los señalan. Entonces, me parece muy interesante también la crítica que me hizo y el comentario que hizo Martín sobre el IPC Congreso, qué pasó con el INDEC en el 2007, porque está muy bien este comentario de que es ideológico haberlo tomado,
pero también eso rompe un espacio en el que esa discusión era posible, donde podía darse esa discusión. Otro síntoma es cuando hoy aparecen, cuando se habla de la Sputnik V, como el régimen soviético nos manda sus, ¿no? Sus vacunas y todos esos sentidos que aparecen, que también son estas temporalidades que señalaba Ana, que aparecen de nuevo, como, por ejemplo, la palabra comunismo hoy aparece de una manera, no se remite, todo es comunista básicamente, todo lo que sea una posición distribucionista es comunista, por lo tanto el sentido ya pierde. Entonces, eso me parece que la crisis está en esos detalles, y la crisis de hegemonía es que esos sentidos no se establecen. No es posible tener un marco de discusión donde establecerse, parece todo desbocado, ¿no? Me pareció muy bueno el comentario de la UH y esto de la transferencia condicionada. La verdad que en el sentido de lo que yo intentaba hacer en la tesis, que es escaparle a ese tipo de explicaciones que yo considero más ortodoxas, como los cambios en el mercado laboral, o esta de la condición, de la transferencia condicionada, no lo había pensado de esa manera en que lo pensaste vos, en cuál era esa diferencia y qué es lo que trae, y por qué enloquece tanto a los que se ubican más del lado de la justicia de mercado, y me parece que es algo que ahora más me va a ayudar muchísimo a pensar, ¿no? Y nada, también la historicidad, volverla a pensar, que de alguna manera entró hacia el final cuando pensaba en esto de Biden diciendo ahora lo que, ¿no? Es como, ¿qué es para nosotros? Un nuevo camino es algo que ya transitamos y que vuelve, que bueno, es tener en cuenta más esa cuestión de las temporalidades. Otra cosa que me pareció muy interesante de lo que dice Martín, ¿no? Esta idea de que el kirchnerismo fue un populismo de la clase media. Y de alguna manera me parece que los discursos, como decía Ana, impactan sobre la estructura, impactan sobre la social. Y si bien fue un populismo de clase media, en el que la clase media realmente aumentó su poder adquisitivo, desde lo discursivo nunca hubo digamos, un discurso hacia la clase media. ¿Por qué pienso esto? Porque a mí lo que me llamó la atención del discurso de Biden, por ejemplo, fue que él explícitamente menciona a ese sujeto diciendo que las clases medias ya estaban pagando demasiado y era momento de que las clases altas y más acaudaladas empiecen a pagar más, ¿no? Entonces, nada, y sobre todo pensando que la grieta como hecho político, es un hecho político sobre todo en la clase media. Esta es mi opinión, ¿no? Después ustedes podrán disentir, pero me parece que si hay una grieta, está en la clase media, ¿no? Entonces pensar esta distancia entre lo ideológico y el nivel económico, esto que decía Ana, que no hay un correlato que vaya, ¿no? Que van de la mano, sino que son más bien contradictorios, y esos desplazamientos son los que hay que tener en cuenta, ¿no? Bueno, ya mencioné lo del IPC, que me pareció un muy buen comentario, y después esta cuestión del peronismo que mencionaba Martín también, de que bueno, el peronismo le ofrece justicia social para el que quiere justicia social y justicia de mercado para el que quiere justicia de mercado. Con respecto a eso es decir que las ideologías, de alguna manera, no existen ideologías puras. Son siempre, digamos, la manifestación de tendencias en contradicción. O sea, digamos, volviendo a Althusser, que lo estuve citando bastante, él tiene esta idea de que no existen ideologías puras, sino que siempre se mantiene la contradicción. La contradicción está presente siempre en toda ideología, en toda filosofía, etc. De la misma manera pienso que en los sujetos que son interpelados por esas ideologías, también de alguna manera se mantiene esa contradicción. Digamos, alguno de nosotros podría decir que es absolutamente partidario de la justicia social y que en el orden de sus prácticas, porque esto que decía Ana es muy bueno, ¿no? Porque aunque seamos conscientes o no, en el orden de nuestras prácticas también operan
elementos de la justicia de mercado como ideología. Entonces, quería decir eso, ¿no? La contradicción está ahí siempre presente en las ideologías, en los sujetos interpelados por esas ideologías. Sobre las redes, yo soy uno de los que piensa que hay que dejar de hacer política mirando las redes sociales, porque la derecha, los libertarios están sobre representados en esas redes sociales, y a mí me molesta mucho cuando prendo la televisión y veo un noticiero, y el noticiero, el periodista me está citando un tuit, y el que tiene que tomar una decisión política la toma en base a cómo reaccionaron las redes sociales. Eso me parece, es un problema muy difícil de saldar en la actualidad, pero está pasando mucho, y hay una sobre representación de posiciones autoritarias, libertarias, conservadoras, que no permite accionar y decidir desde otra construcción política. Y solo para terminar con los libertarios, me parece que también en los libertarios, me parece que también hay una respuesta a lo que fue en el kirchnerismo la reivindicación de la juventud en la política. Durante un momento dado parecía que la juventud era, digamos, potestad del kirchnerismo en la política, y eso fue un momento, ¿no?, de Cristina Kirchner diciendo, bueno, los jóvenes son... Bueno, eso hoy se dio vuelta, y los jóvenes, los nuevos jóvenes, tienen una salida, o sea, más libertaria por derecha, lo corren por derecha a Macri, etc. Y con respecto a los libertarios, uno podría decir que ahí hay una contradicción también ideológica que mantiene la tensión entre un individualismo absoluto y un conservadurismo tradicionalista, que está todo el tiempo en tensión. Cuando uno a Milei lo escucha decir que lo único que importa es lo que uno es en el mercado, que es una extrema posición de justicia de mercado, y al mismo tiempo sostiene posiciones anti-aborto citándote la Biblia, ahí hay una contradicción que no hay que perder de vista, digamos. ¿Qué es esto? Y vuelvo a las temporalidades, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Algo nuevo o es algo que retoma lo que ya existía? Entonces, nada, es para complejizar la idea de los libertarios que tenemos. Y nada, para cerrar es eso, ¿no? Volviendo a la crisis, me parece que estamos en un momento de crisis, y ese momento de crisis puede tener muchas salidas posibles. Esas salidas pueden ser conservadoras de derecha, autoritaria, o pueden ser otras salidas que estén más cercanas a la justicia social, a una construcción política tolerante, respetuosa de las diversidades, etc. Lo que se está jugando hoy, me parece, es cuál va a ser la próxima hegemonía, me parece, ¿no? ¿Cómo se va a establecer una nueva hegemonía? Me parece que ahí hay que tener puesto el ojo de lo que está en juego hoy, y que tiene coletazos de lo que viene pasando hace mucho tiempo en Argentina. Eso. Así que bueno, si quieren hacer preguntas, está perfecto. Gracias, Pablo. Efectivamente, si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún breve comentario, está abierta el micrófono. Julio. Buenas tardes a todos. Pablo, realmente un interesante análisis el tuyo. Yo vengo de otro palo, sí, hoy tenemos mayoría de sociólogos acá, pero somos algunos contadores, economistas, entonces se hace lindo el intercambio, porque la óptica que uno tiene, inclusive cuando Martín hablaba cuando vos partías inclusive de los temas generacionales, es decir, seguramente yo tengo que ser acá uno de los que más peinan canas, y bueno, la historia de nuestro país, de esa cuestión de la desigualdad y de esa
oligarquía que siempre caracterizó los primeros 100 años de este país y más. Es decir, no nos olvidemos que nosotros empezamos recién en 1916 a democratizar la Argentina. Entonces, las generaciones jóvenes que a veces hacen análisis de los últimos 20 años, 30 años, o analizan del peronismo para acá, se olvidan del peronismo para atrás y se olvidan que en el 16, es decir, está la primera, el nacimiento de la democracia en nuestro país. Entonces eso hay distintas ópticas, podemos ver los efectos económicos cuando te dicen, pero Argentina era el país número 5 o 10 en el mundo, o Perón pisaba la barra de oro cuando llegó en el 45 o en el 47 al Banco Central. Es decir, medio como que la rigurosidad de ustedes como académicos, es decir, me parece que hace que tengamos que ver un antes y un después de todos los derechos que se han adquirido a través de luchas sociales. Es decir, yo no creo que, es decir, coincido ahí con Martín en cuanto a disparates que se han hecho desde el campo popular, desde los o lo que vos acabas de decir hoy recién en tu última intervención, con respecto a todo lo de izquierda es comunismo. Y no, mirá, no es todo es comunismo, pero mirá que vas a encontrar mucha filosofía del progresismo. Yo digo del peronismo, hemos tenido peronismo de derecha, de izquierda, de dictatorial, los que sirvieron, es decir, acordémonos del 75 y el gobierno de Isabel, tras la muerte de Perón, y veamos dónde nace el liberalismo actual, hacia dónde va el neoliberalismo hoy, es decir, hacia dónde salimos de esta crisis. Ya no es un problema ni para sociólogos, ni para economistas, ni para nosotros simples contadores. Entonces, hay una realidad social, económica, digamos, inclusive internacional, ya no solamente a nivel de nuestro país. Así que yo creo que la óptica, es decir, ha sido muy rica el hecho de sumar las distintas visiones, pero me parece que nos tenemos que seguir preguntando, es decir, así cuando el año pasado, en el 2020, casi había un coro unánime que de esta crisis de la pandemia íbamos a salir distintos. Inclusive me acuerdo un artículo de Jorge Aleman que de esta crisis sale por izquierda, allá por abril, mayo, junio del año pasado, y hoy no sabemos hacia dónde sale esta crisis, y cuándo vamos a salir. Así que bueno, tiro así una serie de datos como para que los peloteemos, que es lo más enriquecedor, más allá de, por supuesto, felicitarte por el trabajo y también los comentarios que agregó Ana y, por supuesto, mi amigo Martín. Gracias, Julio. Marisa. Sí, bueno, no sé si se escucha bien, porque acá me avisa que funciona mal, bastante mal internet. ¿Se oye? Sí, medio cortadita, Sí, pero te escuchamos. Bueno, rapidito entonces. Marisa, capaz que si apagás tu cámara llega mejor el audio. Suele ser un... Ok, a ver, ahí. Bueno, a nosotros, ¿se escucha? Ahí sí, Sí, perfecto. sí. Bueno, a nosotros nos había interesado mucho el artículo porque vuelve a poner en el centro de la escena todo un conjunto discursivo que además alimenta la política y la generación de ideología
en el término de la matriz política argentina un poco y la tensión persistente, digamos, entre esa derecha e izquierda, cortalo, derecha e izquierda, digamos que un poco difusa por la existencia propia del peronismo. Y una cosa que aparece tanto en el artículo como también en los comentarios es esta idea de que la noción antiestatista como antidistribucionista se genera en los sectores dominantes y permea hacia abajo, digamos. Ahora, a mí me parece un punto también muy significativo ver que esta noción ha calado y muy hondo, digamos, en los sectores populares. Y si vemos la discusión de estos últimos días, Grabois, Pérsico y demás, hablando de que no queremos ayudas, queremos salario, queremos trabajo, queremos producir, queremos que, bueno, una cantidad de cuestiones, tiene que ver con haberse hecho carne en la sociedad argentina y que además sintoniza con la fortaleza que tiene la cultura del trabajo en los sectores populares. Entonces, en ese combo es que la justicia distributiva tiene más dificultades aún en aquellos fundamentales beneficiarios de la política distributiva, que necesitan que se le diga, ya sea por la propia noción que tienen de cómo ellos participan y cómo participamos los trabajadores en la reproducción social, pero también por el estigma que implica que los sectores dominantes digan que no quieren mantener a vagos, pero no se analiza demasiado cuántos subsidios reciben los sectores dominantes, cuántos subsidios reciben las grandes empresas, ni hablar la distribución eléctrica, ni hablar bueno, de Chin mismo. Cómo además se benefician los sectores dominantes de un programa como el ATP en pandemia y después escatiman el pago de los impuestos. Entonces digo, hay acá una cuestión todavía que agrava esta situación, que es que quienes trabajamos generando ideología desde los sectores populares tenemos que lidiar con estas tramas, estas trampas de la ideología dominante que permean en los sectores populares. Y creo que el esfuerzo electoral de las alianzas populistas choca con estas limitaciones y le entrega una parte de su espacio ideológico. Digo, cayendo en la trampa, en la dificultad de decir, y me parece que se produce también una especie de cono, digamos, de ámbito, de generación de la ideología, que tiene pocas instancias de chequearse en la realidad. La ideología se genera en determinados espacios, se reproduce en determinados espacios y hoy un tuit tiene casi tanto impacto ideológico como un gran esfuerzo de militancia del otro lado, que tiene que ver con las fuerzas defensivas. Esto por un lado. Y lo otro que también se desprende, pero que no está explícito, por ahí Ana, la que más acercó a esta noción, es esta tensión que existe siempre para quien analiza las sociedades y su reproducción y el cambio, que es la tensión entre lo visible y lo no visible, o lo manifiesto y lo latente. ¿Qué es lo que nos da la esperanza para continuar en la lucha desde una visión nacional y popular en países como el nuestro? Ese es mi comentario, digamos. Los dos comentarios salen de la lectura del trabajo y me parece que es muy productivo pensarlo entre las claves que daba Ana por un lado, y a mí me despertó particularmente estas dos cuestiones, digamos. Gracias, Marisa. Nadie más tenemos en la lista, me parece. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario breve, alguna pregunta. Bueno, entonces le damos la palabra. No sé si Ana quiere hacer alguna acotación final, o Martín, o Pablo.
Una vida. No, simplemente rescatar esta cuestión de lo que decía Marisa recién me queda resonando, ¿no? La relevancia de esas articulaciones contradictorias entre el laborcentrismo peronista y la justicia del mercado, y eso es explosivo, y cómo desanudar esas cuestiones. Me resultó muy interesante esa intervención, y lo que decía Pablo de la centralidad de la noción de crisis, me parece muy interesante esto, de repensar todas las facetas, todos los vericuetos conceptuales y de construcción de observables que tiene la noción de crisis, porque me parece que es frente a lo que estamos. Y ahí tenemos una chorrera de clásicos, pero por suerte tenemos también miradas frescas como la de Pablo. Quería decir eso nada más y agradecer nuevamente este texto que me parece que alimenta discusiones importantes en todos los registros, teóricas, empíricas, políticas. Es un gran texto. Yo quería agregar también unas palabras en torno a lo que decía Marisa, que me parece muy interesante la intervención también, como lo ponía Ana, ¿no? Entre el centro que tiene el trabajo para los sectores populares y cómo eso entra en tensión con la distribución del ingreso. Y también cómo ahí interpela una ideología que tiene que ver con eso, con el esfuerzo en el trabajo, que es lo más cercano a una ideología de justicia de mercado, y sobre todo más pensando en la actualidad de esa demanda del esfuerzo, porque esto es también no es menor, digamos, pensar el trabajo, pero como el esfuerzo para, ¿no? Esta idea de estar constantemente, digamos, a ver, ahora ya no pasa tanto, pero hace un tiempo entre los sujetos emprendedores o los sujetos que eran freelancers, había todo un regodeo en la necesidad de no dormir, digamos, había un hashtag de Twitter en el que decía el equipo que no duerme, o en inglés era el Team No Sleep, en donde la gente simplemente tuiteaba porque se había quedado trabajando fuera de hora, haciendo un esfuerzo para justificar sus posiciones en la jerarquía social, digamos, ¿no? Y también esta cuestión que vos decís, Marisa, de lo imperceptible o de lo que no es visible, es central, y me parece que es muy importante que desde la sociología hagamos un esfuerzo por captar eso, porque es lo que se está moviendo por debajo, de lo que muchas veces no se puede decir mucho, pero que es central y que está en disputa también. Y con respecto a eso, quería hacer un comentario sobre el GESIT, que es el grupo de estudios al que yo pertenezco, que lo dirige Ezequiel Ipar y lo dirige Gisela Catanzaro. Hace mucho tiempo, no hace mucho tiempo, en el 2014, hicimos una publicación también en Realidad Económica con una investigación que habíamos hecho en el 2013. Y lo que habíamos visto en el 2013 es que fue una encuesta grande, fue que había como una demanda de una salida por derecha a lo que estaba sucediendo. Aparecían estas posiciones ideológicas autoritarias, de lo que hoy podemos decir de que es justicia de mercado o de ese tipo, antidistribucionistas, pero eso no tenía un correlato político. Todavía no había una o un actor político dentro del campo electoral o un frente que le diera un lugar para manifestarse, y después vino el macrismo, ¿no? Y ahí eso cuajó. Pero de todos modos, lo que quiero decir con esto no es que siempre la salida es por derecha, siempre la salida que no se ve es por derecha. No, ocurren otras cosas. También puede pasar lo inverso, pero bueno, es importante hacer ese esfuerzo de lectura y de ver qué está ocurriendo por debajo. Me parece que hayas señalado eso, está muy bueno. Y gracias, sí, gracias a todos por venir y gracias por el espacio y por el intercambio, por las lecturas, les agradezco un montón.
Bueno, muchas gracias Pablo, Ana, Martín. Tuvimos acá una jornada de inteligencia sobre lo que le ocurre a nuestra sociedad, así que, como siempre, Realidad Económica, digamos, orgullosa de existir y de promover estos debates sobre la sociedad argentina. Así que no me queda otra que terminar esta actividad, que ya pasaron casi 2 horas, y bueno, invitarlos para las próximas, que siempre estamos proponiendo nuevas cosas. Así que nada, eso sería, por hoy, sería lo que puedo decir. Muy bien. Felicitaciones bien. a todos, a los Hasta la organizadores y próxima. a los expositores. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Chau, chau, Lito.